hemos logrado más o menos dar una explicación suficiente, con ejemplos, acerca de cómo se hace un exordio en media hora. Me quedé cortado, pero bueno, da igual. Es hora de pasar a la narración. También con ejemplos, aunque esta vez no van a ser audiovisuales, porque tuve reclamaciones de derechos intelectuales y no quiero acabar en la cárcel. Así que voy a leer lo que podría enseñar, pero no me arrepiento de haber puesto aquellos ejemplos audiovisuales, porque mis alumnos ya saben dónde está el resto del vídeo, dónde se puede encontrar o cómo lo pueden buscar, y espero que hayan visto el discurso completo y esto simplemente sea el análisis de lo ya conocido, de lo que ya han visto. El modelo más didáctico, desde luego, es el discurso de Rick en el primer capítulo de Rick y Morty acerca de las megasemillas, porque es una narración que contiene otra pequeña narración, es decir, una digresión, que es algo voluntario, no es... Vamos, todo aquí es voluntario, por supuesto, y cada cual puede hacer un discurso como mejor le parezca y como mejor le quede. Johann Sebastian Bach, hizo muchas cosas que teóricamente en la música estaban prohibidas, en perspectiva musical estaban prohibidas, pero a él le salían bien. Él sabía cómo hacer incluso lo prohibido. Igualmente en retórica hay muchas cosas que no se recomiendan, que los profesores de retórica, y por profesores de retórica me refiero a Gorgias, a Quintiliano, a los muy grandes, no aconsejan, o abiertamente desaconsejan o vedan, y se pueden hacer si es necesario. Y ellos mismos dicen que todo, en fin, todo tiene cabida si da un buen resultado. Claro, luego hay, por supuesto, consideraciones morales en las que ahora entraremos. No todo queda bien, y esto me recuerda que era necesario un complemento audiovisual que me parece que no voy a poder dar de ninguna manera, porque en los fragmentos de películas se me decía, sí, el propietario, o sea, la distribuidora, autoriza que esto se enseñe, pero el ejemplo audiovisual que quiero poner acerca de la ética no se va a poder poner de ninguna manera, porque pertenece a un canal muy celoso, a un canal de televisión muy celoso de sus derechos. Y como se me ha olvidado buscarlo, bueno, pues lo voy a enlazar en un periódico que entiendo que es de la misma compañía que el periódico, que el canal de televisión, y por eso sí lo pueden poner y por eso sí se puede ver y ya está. Simplemente lo citaré de memoria, e invito a mis alumnos a que vean el enlace, donde sí se podrá enseñar. Bien, estamos perdiendo mucho tiempo, vamos al grano. Como digo, no voy a poder poner ejemplos audiovisuales, así que voy a tener que leer algunos ejemplos de Shakespeare en lugar de poner grandes producciones, aunque de Coriolano, que es la primera obra que quiero citar, no hay apenas películas, no hay apenas representaciones. Sí hay una película ambientada, creo que en algo parecido a la guerra de Yugoslavia, este tipo de escenarios y escenografías modernas, pero no me pareció especialmente interesante. Así que casi mejor leer a Coriolano y desde luego no pasa nada porque tenga que ser yo el que lo lea en lugar de dar un ejemplo. El ejemplo de un gran montaje, porque no existe tal montaje. Bien, pues clasifiquemos un poco las narraciones. Ya he dicho que un modelo perfecto me parece el del discurso de Rick y Morty, porque además de tener las digresiones, nos enseña lo que es una digresión, está lleno de actio, tiene una muy buena acción dramática, se acompaña de gestos para intentar hacer ver al espectador que lo que está contando es más importante de lo que realmente es, y sobre todo tiene de bueno que va conduciendo la historia a la petición. No es una historia así meramente para distraer, sino que es una
historia para distraer y para matar. Es el capote que detrás tiene el estoque. Me parece un discurso muy acertadamente resumido, y es que Dan Harmon es un profesor de narrativa, con lo cual este tipo de esquemas los tiene en la cabeza marcados a fuego, como una divisa taurina, ya que he dicho lo del estoque y lo del capote. Ahí está ese vídeo de Rick y Morty. Vemos que empieza contando algo que no tiene nada que ver, como una historia simpática, como un cuentecillo. Luego mete otro cuento que tampoco tiene nada que ver. Fui a un planeta donde todos eran jóvenes y era como un famoso. Esa historia no tiene nada que ver. Y luego dice, pero hay un problema, haciendo grandes gestos que, como digo, invitan a pensar que la cosa que está contando es más importante de lo que realmente es, o que tiene un influjo en el espectador mayor del que realmente tiene, porque en realidad todo esto no está orientado sino a la proposición, a la petición que le va a hacer, a la proposición. Y cuenta algo como una gran catástrofe que de manera lógica, que como consecuencia lógica tiene la proposición. La consecuencia lógica de lo que está contando es la proposición. Todo deriva, todo arriba, embarranca en todo acaba varado en la proposición. Como digo, es un modelo muy bien hecho. Es un auténtico camafeo retórico, ese discurso de Rick en Rick y Morty. Pero hay otros tipos de narración, y desde luego está la narración que es directamente lo que entendemos por narración en poética y no en retórica, que es un cuentecillo, y el ejemplo más clásico puede ser el apólogo, o sea, el cuento, el apólogo de Menenio Agripa, que encontramos en el acto primero de Coriolano. Estoy buscando por dónde... Bueno, no, lo leo todo. Entra Menenio Agripa, ya está. Entra Menenio Agripa. Voy a seguir, por supuesto, la traducción de don Luis Astrana Marín. Podría seguir, desde luego, la traducción de Menéndez y Pelayo, que creo que tradujo todas las obras de todos los dramas de Shakespeare, y por supuesto estaría también Coriolano. Pero no los tengo. No tengo las traducciones de Menéndez y Pelayo, y las traducciones de Luis Astrana Marín son brillantes y a veces casi enriquecen la lengua de Shakespeare, a quien se le criticaban mucho sus elecciones léxicas. Y... Bien, entra Menenio Agripa y dice Menenio Agripa: ¿qué obra traéis entre manos, mis compatriotas? ¿Dónde vais con esos palos y cachiporras? ¿Qué ocurre? Hablad, os lo ruego. Es decir, aquí, como es tradición, el orador se encuentra una situación hostil. Se encuentra un ambiente de franca hostilidad por parte de los que van a ser sus oyentes, y por eso hace falta un discurso. En un ambiente de felicidad suma no hacen falta discursos. Nadie hace discursos para decir qué bien estamos. En todo caso sería una breve alocución. Soy feliz, ya está. No, la retórica sirve para reconducir situaciones hostiles a situaciones que no lo sean, o por lo menos lo sean menos. Y entonces Menenio Agripa se encuentra con un montón de ciudadanos con palos y cachiporras. Ciudadano 1. Nuestro asunto no es desconocido del Senado. Durante esta quincena se le han insinuado nuestras intenciones, que hoy vamos a subrayar por actos, es decir, con los palos y las cachiporras. Dicen que los pobres solicitantes tienen el aliento fuerte. Sabrán que tienen los brazos fuertes también. Menenio Agripa dice: ¿cómo, maeses? Mis buenos amigos, mis honrados vecinos, ¿queréis arruinaros? Y dice el ciudadano 1: nos es imposible, señor, estamos arruinados ya. Y Menenio Agripa dice: os lo aseguro, amigos míos, los patricios sienten por vosotros la más bondadosa solicitud. Por lo que se refiere a vuestras necesidades, vuestros sufrimientos en esta carestía, tanto haríais en golpear el cielo con vuestras estacas como en alzarlas contra el Estado romano, cuyo progreso continuará la ruta emprendida, rompiendo miles de obstáculos de una naturaleza mucho más fuerte que vuestra oposición. En cuanto a la penuria,
es debida a los dioses y no a los patricios, y el medio de remediarla es emplear en ellos vuestras rodillas y no vuestros brazos. Y os dejáis arrastrar por la miseria hacia una miseria más grande todavía, y calumniáis a los gobernalles del Estado que sienten por vosotros una solicitud paternal cuando les maldecís como enemigos. Y dice el ciudadano 1, solicitud paternal. Sí, por cierto, nunca se han preocupado de nosotros, consienten que reventemos de hambre y sus almacenes rebosan de granos. Decretan edictos sobre la usura para defender a los usureros. Cada día anulan una ley sacada... falta un poco de tinta. Cada día anulan una ley saludable establecida contra los ricos y cada día promulgan alguna nueva ley tiránica para encadenar y contener a los pobres. Si las guerras no nos devoran, lo seremos por ellos. Ese es todo el amor que nos tienen. Y dice Menenio a Agripa, es menester que confeséis o que sois singularmente malos o que podéis pasar por locos. Voy a contaros un lindo cuento. Quizá lo hayáis oído, pero como responde a mi pensamiento, me aventuraré una vez más al estado de machaconería. Y le dice el ciudadano 1, bien, lo escucharemos, señor. Sin embargo, no pretendáis engañar nuestra miseria con un cuento, pero si os gusta, referidlo. Menenio Agripa ha soltado un discurso, nada más llegar. Ha hecho su exordio, cuando dice esto de mis compatriotas, intenta ganarse su simpatía, al ver que van con palos y cachiporras y sabe que no tiene esa simpatía, y luego dice aquello de, ¿cómo maeses? Mis buenos amigos, mis honrados vecinos. Todo eso es exordio. Luego da su discurso, que tiene como conclusión que se dejan arrastrar por la miseria hacia una miseria más grande todavía. Y bueno, en realidad la proposición es que necesitan más rodillas y menos brazos, que recen más y no empuñen las armas. Es un discurso muy breve, pero ahora viene la pieza de oratoria con la que realmente espera influirles. Y el exordio es este. Dice, o sois singularmente malos o podéis pasar por locos. Esto es lo chocante, pero luego viene el intento de ganarse su simpatía y su atención, más bien su atención, porque dice, voy a contaros un lindo cuento. Quizá lo hayáis oído, pero como responde a mi pensamiento, me aventuraré una vez más al estado de machaconería. Aquí, con un autoinsulto, intenta ganarse su simpatía. Dice, sí, soy un pesado y soy un machacón. Bien, este es el exordio, pero hoy se trata de la narración. Vamos a ver la narración de Menenio Agripa en Coriolano de Shakespeare. Menenio Agripa dice, hubo un día en que todos los miembros del cuerpo se sublevaron contra el estómago. He aquí las acusaciones que lanzaban contra él, que permanecía en medio del cuerpo como una sima, perezoso e inactivo, siempre ocupado en tragar viandas, no llevando nunca el mismo peso de trabajo que los otros instrumentos del cuerpo, mientras ellos se ocupaban en ver, oír, imaginar, instruir, marchar, sentir, y subvenían, cada uno por su parte, a las exigencias y deseos generales del cuerpo entero. El estómago respondió, y el ciudadano 1 interrumpe. Bien, señor. ¿Qué respuesta dio el estómago? Menenio Agripa dice, voy a decíroslo, señor. Con una especie de sonrisa que no venía de los pulmones, sino con una sonrisa como esta. Fijaos, pues, ya que hago hablar al estómago, puedo también hacerle sonreír. Respondió irónicamente a los miembros, esto es acción, claro, acción en la narración, la acción en la narración es importante. Respondió irónicamente a los miembros descontentos, a las partes rebeldes que envidiaban lo que él recibía, con una dosis de sentido tan grande como grande es la maldad que atribuís a nuestros senadores, porque no son de vuestra condición. Y dice el ciudadano 1, que vuelve a interrumpir, la respuesta de vuestro estómago, ¿me hacéis el favor? ¿Qué?
sea, déjate de... Es como si el jefe realmente coronado, si el ojo centinela vigilante, si el corazón nuestro consejero, si el brazo nuestro soldado, si la pierna nuestro corcel, si la lengua nuestra trompeta, con los demás defensores y pequeños auxiliares de nuestra fábrica humana, si digo... Y dice Menenio Agripa, bueno, ¿qué entonces? Vaya un mozo queriendo adelantárseme. ¿Qué entonces? ¿Qué entonces? Es como el alumno que ha repetido y va por una lección, lee el libro con una lección por delante y está interrumpiendo. Que se espere a que el cuento llegue a su punto, dice el ciudadano 1. Si estuvieran tiranizados por el glotón estómago, que es la cloaca del cuerpo, y dice Menenio Agripa, bien, ¿y qué? Y el ciudadano 1, si esos precedentes órganos se quejaran, ¿qué podría responder el estómago? Bueno, que es el punto de la historia en el que nos habíamos quedado. El estómago sonríe con una sonrisa irónica y dice Menenio Agripa, voy a decíroslo. Si queréis concedernos una brizna de lo que tenéis poco, es decir, de paciencia, escucharéis la respuesta del estómago. Y el ciudadano 1 dice, la hacéis esperar largo tiempo. Hombre, es gente con palos y cachiporras, y claro, todo cuento se les hace largo. Ellos quieren dar leña al mono. Notad esto, dice Menenio Agripa, amigos míos. El muy grave estómago pesaba sus palabras y no era temerario en sus juicios como sus acusadores. Respondió pues así: verdad es, amigos míos y conciudadanos corporales, que recibo primero en masa el alimento de que vivís, y es necesario, puesto que soy el depósito y el almacén del cuerpo entero. Pero si os acordáis, lo reexpido por los ríos de vuestra sangre hasta la corte, el corazón, hasta el sitio de la inteligencia, y luego por intermedio de los canales y de los lugares de depósito repartidos dentro del hombre, los nervios más robustos y las más pequeñas venas reciben igualmente de mí la ración necesaria para hacerles vivir. Y aunque todos a la vez, mis buenos amigos, es el estómago quien habla, advertidlo bien, y le vuelve a interrumpir el ciudadano 1. Sí, señor, bien, bien. Menenio Agripa sigue. Menenio Agripa dice, aunque todos a la vez no podáis ver lo que transmito a cada uno, sin embargo puedo establecer mi cuenta y probaros que recibís de mí la fina harina de todo y que no me dejáis más que el salvado. ¿Qué decís a esto? Y el ciudadano 1 dice, era una respuesta. ¿Qué aplicación hacéis de ella? Y Menenio Agripa cuenta lo que ya sería la proposición. Es ¿para qué ha contado la narración? ¿Qué quiero yo decir con esto? Y esto sería, sí, la proposición. Así que vamos a dejarlo para cuando tratemos de la proposición. Quédese en el aire. Esto es un modo de hacer la narración retórica, la narración del discurso. Una narración real y verdadera, una narración tal cual. Antes de pasar a un ejemplo comparado, que es el de Julio César, vamos a seguir con un discurso que comenzamos, que es el de Enrique V. El de Enrique V. Vimos el exordio. Entra el rey Enrique y oye a Westmoreland decir, oh, si tuviéramos aquí siquiera 10.000 ingleses como estos, de los que hoy permanecen inactivos en Inglaterra. Y el rey Enrique V daba este exordio sacando de lo esperado a sus oyentes, porque dice, ¿quién expresa ese deseo? ¿Mi primo Westmoreland? No, mi simpático primo. Si estamos destinados a morir, nuestro país no tiene necesidad de perder más hombres de los que somos. Y si debemos vivir, cuantos menos seamos, más grande será para cada uno la parte de honor. Este es el exordio donde choca con lo que todo el mundo está pensando, lo saca lo saca de sus casillas, lo saca de donde tienen encajonado su pensamiento, y este tipo de narración es la que no es sino un desarrollo del exordio, lo que podría ser una expolición, un abrillantamiento o un tallado de lo que ya tenemos desde el principio. No nos va a dar ideas nuevas, sino que desde el principio hasta el final
desde el principio tenemos las ideas que va a desarrollar y con las que nos va a convencer, no por adición de ideas, sino por reverberación, por ampliación. Va a estar resonando la misma idea todo el tiempo y al final va a ser como una campana que puede destruir un muro con su estruendo, con su estrépito. Todo es desarrollo de esta idea. Si debemos vivir, cuantos menos seamos, más grande será para cada uno la parte de honor. Y ahora viene la narración, que como digo es desarrollo de esta idea. Voluntad de Dios, no desees un hombre más, te lo ruego, por Júpiter. No soy avaro de oro y me inquieta poco que se viva a mis expensas. Siento poco que otros usen mis vestuarios. Estas cosas externas no se cuentan entre mis anhelos. Pero si codiciar el honor es un pecado, soy el alma más pecadora que existe. No, a fe, primo mío, no deseéis un hombre más de Inglaterra. Paz de Dios. No querría, por la mejor de las esperanzas, exponerme a perder un honor tan grande, que un hombre más podría quizá compartir conmigo. Oh, no ansiéis un hombre más. Proclama antes, a través de mi ejército Westmoreland, que puede retirarse el que no vaya con corazón a esta lucha. Se le dará su pasaporte, y se pondrán en su bolsa unos escudos para el viaje. No querríamos morir en compañía de un hombre que temiera morir como compañero nuestro. Este día es el de la fiesta de San Crispín. El que sobreviva a este día volverá sano y salvo a sus lares. Se izará sobre las puntas de los pies cuando se mencione esta fecha, y se crecerá por encima de sí mismo ante el nombre de San Crispín. El que sobreviva a este día y llegue a la vejez, cada año, en la víspera de esta fiesta, invitará a sus amigos y les dirá: mañana es San Crispín. En realidad, aquí ya empieza la proposición, pero es una proposición que también es reverberación de lo exordio. También es una ampliación, una amplificación, una expolición de lo que se ha dicho desde el principio. La proposición, ya la veremos al tratar de la proposición, pero es idéntica a la del discurso de Patton, que está imitado de este discurso de Enrique V de Shakespeare. Y por último vayamos a la narración comparada en Julio César. En Julio César tenemos el discurso de Bruto. Sí, aquí está, el discurso de Bruto, que ya empezamos a ver, si no me acuerdo mal. Empezamos a ver el discurso de Bruto. El público, como siempre, es hostil. En este caso no tiene palos y porras como en el caso de Coriolano, pero el público es hostil porque han matado a César. Y entonces hay un ciudadano que dice: queremos que se nos dé una explicación, que se nos explique. Y Bruto dice: pues seguidme y Bruto, ya recordamos que iba con las manos manchadas de sangre. Bruto dice: pues seguidme y escuchad, amigos. Casi id a la calle contigua y dividid la multitud. Bueno, todo esto es preparatorio. El exordio ya lo vimos. Tened calma hasta el fin. Romanos, compatriotas y amigos, oídme defender mi causa y guardad silencio para que podáis oírme. Creedme por mi honor y respetad mi honra, a fin de que me creáis. Juzgadme con vuestra rectitud y avivad vuestros sentidos para poder juzgar mejor. El doblaje del asesinato de Julio César, de la película El asesinato de Julio César, sigue al pie de la letra la traducción de Astrana Marín, como todo el mundo podrá haberse dado cuenta. Bueno, pasemos a la narración. Vale, terminemos el exordio. Si hubiese alguno en esta asamblea que profesara entrañable amistad a César, a él le digo que el afecto de Bruto por César no era menos que el suyo. Hasta aquí el exordio. Yo tengo honor. Escuchadme, prestadme atención y creedme por mi honor. Yo amaba a César. Ninguno de los aquí presentes que amara a César puede decir que yo le tenía menos
menos amistad. A él le digo que el afecto de Bruto por César no era menos que el suyo. Bien, y ahora veamos la narración de Bruto. Y si entonces ese amigo preguntase ¿por qué Bruto se alzó contra César? Esta es mi contestación. No porque amaba a César menos, sino porque amaba a Roma más. ¿Preferiríais que César viviera y morir todos esclavos a que esté muerto César y todos vivir libres? Porque César me apreciaba, le lloro. Porque fue afortunado, le celebro. Como valiente le honro. Pero por ambicioso le maté. Lágrimas hay para su afecto. Bueno, esto evidentemente es ya la división. Lo que propone es que, pero por ambicioso le maté. Ha narrado todo lo que aprecia César, todo lo que... Y la conclusión llega muy rápido, quizá demasiado. Quizá demasiado. Ha hecho ahí una tricotomía. Bueno, en realidad son 4 términos. Me apreciaba, era su amigo. Yo lo lloro. Fue afortunado, fue rico, lo celebro. Fue valiente, lo honro. Hace esa tricotomía y añade. Y por ambicioso, lo maté. Es muy veloz este discurso. Es como, recuerda a Amanece que no es poco, cuando el guardia civil le pregunta al personaje interpretado por Luis Ciges, y hombre, ¿por qué mató a su mujer? Y él dice, porque era muy mala. Bueno, pues en realidad Bruto está haciendo algo parecido. Explicad al pueblo de Roma por qué habéis matado a César. Porque era ambicioso. Y ya está. Pero bueno, el público se queda convencido, se queda muy convencido. Y luego los ciudadanos se quedan diciendo, ¡viva Bruto! ¡Viva, viva! Conduzcamos. Y un ciudadano uno, el típico ciudadano uno, dice, porque eso de viva Bruto, viva, viva, lo dice la multitud. Y el típico ciudadano uno, que hemos visto en Coriolano, dice, conduzcámosle en triunfo hasta su casa. Y un ciudadano dos dice, erijámosle una estatua, como a sus antepasados. Ciudadano 3, nombrémosle César. Ciudadano 4, las mejores cualidades de César serán coronadas en Bruto. O sea, los ha convencido, un argumento muy elemental, pero los ha convencido. O sea, ha funcionado. Y ahora ya dije que no se puede entender que esto sea un error de Bruto el haber dado la última palabra a Marco Antonio. Porque así como todo el mundo se disputa todo el mundo lucha por tener la última palabra, también se dice que la primera impresión es la que cuenta. No es algo determinante. Es como llevar las blancas en ajedrez, no es determinante. Pero quizás sí haya sido un error haber confiado tanto en su razón y en su verdad, y pensar que con decir como era ambicioso lo maté ya es suficiente, porque ahora viene Marco Antonio y arma un auténtico circo que desde luego anula tramposamente, y ahora vamos a ver la ética en la narración, anula todo lo que ha dicho Bruto. Que suba a la tribuna pública y le escucharemos. Subid, noble Antonio. Y bueno, dice Antonio, por consideración a Bruto, ya vimos ese exordio, quedo obligado a vosotros. Y el público está entusiasmado con Bruto, el público está con Bruto a muerte. Dice, ¿qué dice de Bruto? El ciudadano 4, y el ciudadano 3 dice que por consideración a Bruto queda obligado a nosotros. El ciudadano 4 dice, lo mejor sería que no hablase aquí mal de Bruto. El ciudadano 1 dice, este César era un tirano. Ciudadano 3, sin duda alguna, y es una bendición para nosotros que Roma se haya librado de él. Bueno, ya sabemos que el exordio de Bruto es un poco jesuítico, les da la razón para después quitarlo. Dice, vengo a inhumar a César, no a ensalzarle. Ya vimos el exordio. Pasemos ahora a la narración. Bueno, el exordio es, amigos romanos, compatriotas, prestadme atención. Vengo a inhumar a César, no a ensalzarle. El mal que hacen los hombres les sobrevive.
El bien queda frecuentemente sepultado con sus huesos. Sea así con César.